Inicialmente, para comprender la aplicabilidad de los debates paradigmáticos, abordaremos un concepto inicial que plantea Burchell y Linklater en 2005. Indican que la realidad era un sistema de dominación global de dependencia que dividió al mundo entre el núcleo y la periferia. La frase "el debate entre paradigmas" se utilizó en los años 70 y 80 para mostrar que un consenso temprano sobre la naturaleza de la disciplina había sido reemplazado por un amplio espectro de aproximaciones tendientes a una condición que sobrevive hasta nuestros días. Pero ¿cuáles son los debates paradigmáticos? Según Celestino del Arenal, tenemos el tradicional o realista, el paradigma de la interdependencia o transnacional y el paradigma de la dependencia. También este autor presenta un último paradigma llamado el neorrealismo, con una nueva forma de realismo y un marco metodológico nuevo. Dentro del realismo podemos apreciar lo siguiente. Según Arenal, en 1988, entroniza al Estado como suprema unidad política y divide la vida social en dos mundos contrapuestos. Uno, el propio Estado, en el que presupone que a través del pacto social reina el orden, la ley y la paz, y otro, el de la sociedad internacional, en el que reina la anarquía, el estado de naturaleza y la ley del más fuerte, determinando una visión de la realidad internacional en la que el Estado y el poder se transforman en el actor y el factor de referencia para la política y la teoría. Es por esto que González, 2014, caracteriza este paradigma su énfasis estatocéntrico, su concentración en las cuestiones del poder en el plano internacional, que privilegia los temas de seguridad y los análisis diplomático-estratégicos. Para los realistas políticos, cuenta fundamentalmente los estados y entre ellos las potencias principales de cada hemisferio y en cada momento histórico, entrelazados en una dinámica conflictiva que los condicionan a la búsqueda, preservación y expansión del poder. Según Zuliani y Miels en 2016, confirman que los realistas por lo tanto operan desde la hipótesis central de que la política mundial se convierte en una anarquía internacional, un sistema sin autoridad predominante o un gobierno mundial. El Estado es el actor relevante en la política mundial y en las relaciones internacionales. Los otros actores, como ONGs, individuos, son irrelevantes. Según Cervera en 2018, aclara que puesto que el Estado constituye la sociedad referencial del programa realista, resulta lógico que sus autores sustenten el supuesto central de que las relaciones dominantes en la realidad internacional sean las relaciones interestatales. Evidentemente, los autores reconocen la existencia y las relaciones entre otros miembros no estatales, pero rechazan que tales relaciones puedan desplazar o condicionar decisivamente las relaciones de los estados. El siguiente paradigma que abordaremos será el paradigma de la sociedad global, transnacional o de la interdependencia. Este paradigma tiene entre sus supuestos que, según Burchell y Linklater, describen que la década de los 70 fue testigo del surgimiento del estudio de la interdependencia internacional, o más bien su surgimiento, porque liberales internacionalistas como Zimmern habían identificado la expansión del comercio internacional como nivel crucial de análisis. Teoría de interdependencia y el posterior análisis institucionalista neoliberal de los regímenes nacionales argumentaron que la unificación económica y tecnológica de la raza humana requería nuevas formas de cooperación internacional. Caldush, en 2018, indica que no se puede pretender sustituir en su análisis al Estado como actor internacional, pero niega la supremacía y o exclusividad que le conceden los realistas. Tampoco acepta la excesiva compartimentación realizada por el análisis sistémico y desde luego rechaza frontalmente las concepciones más radicales de los teóricos de la dependencia, proponiendo como alternativa un estudio de la interdependencia. Los transnacionalistas estiman que los cambios acaecidos durante las últimas décadas en el seno de la sociedad mundial, como por ejemplo el desarrollo de los medios de comunicación, transporte, la expansión mundial de la economía de mercado, potencian el protagonismo internacional
de las personas a través de grupos u organizaciones intermedias en detrimento o al margen de los poderes estatales. Barbé, en 1989, manifiesta que en base al pensamiento liberal, los transnacionalistas tienden a presentar un marco internacional con características de orden, de tal modo que los lazos económicos, es decir, los comerciales, financieros y tecnológicos como las comunicaciones, se potencian como instrumentos para la construcción de una sociedad global. Así, las organizaciones internacionales o las empresas multinacionales son vistas como impulsoras de la cooperación y de la integración. Tenemos el paradigma de la dependencia. Según Burchell y Linklater en 2005, indican que la teoría de la dependencia y el enfoque de los sistemas mundiales ha sido escrito como neomarxista, porque no creen en la propagación del capitalismo, que la propagación del capitalismo traerá desarrollo industrial a países pobres, y porque cambiaron el análisis de las relaciones de producción a fenómenos como desigual intercambio en los mercados mundiales. Esto afirmado por Emmanuel en 1972. Marxista y neomarxista, las teorías de la economía mundial disfrutaron de su mayor prominencia en el 70 y en el 80, pero siguen siendo importantes en la era contemporánea por el aumento de las desigualdades mundiales. Las características más predominantes de este paradigma son las siguientes, según Celestino del Arenal. Consideran al mundo como un único sistema económico dominado por el capitalismo transnacional. Manifiesta que si el sistema internacional es conflictivo, se debe a los intereses en la naturaleza del sistema capitalista mundial. Desde esta perspectiva global, se identifican como actores internacionales las empresas transnacionales, las organizaciones no gubernamentales y los movimientos de liberación nacional. El Estado es solo una superestructura, y que los actores reales son las clases y los grupos socioeconómicos. Se afirma también el papel decisivo del Estado en las relaciones de explotación y dominación que caracterizan al sistema. El neorrealismo. Según Vargas en 2009, para los neorrealistas, las instituciones son reflexiones del poder del Estado y de la relativa distribución de sus capacidades, lo que hace ligadas a los intereses del Estado en primer lugar y por virtud de ello a la estructura de la anarquía de los sistemas internacionales. Los neorrealistas tienen que explicar el creciente fortalecimiento y densidad de las instituciones en las cuestiones globales. Las instituciones son efectos, pero también son causas, es decir, las instituciones constitutivas más que regulativas, la falta de entendimiento de que las instituciones constituyen y también regulen la actividad de la política mundial es una falla de las teorías neorrealistas e institucionalistas, que pierden en la forma en que la norma de la soberanía recíproca debe ser reconocida antes que el sistema de estados operen efectivamente, como los derechos de propiedad deben establecerse antes de que la economía de mercado funcione adecuadamente. Vargas, 2009. Según Celestino del Arenal, indica que los neorrealistas reconocen el cambio y transformación de las estructuras del sistema internacional, lo que puede originar cambios en la distribución de las capacidades y el poder de los estados. En otras palabras, no es solo la lógica interna del sistema estatal, sino también los repartos relativos del poder global entre las unidades estatales que origina la estructura del sistema internacional, lo que fijan los parámetros de las relaciones políticas entre las unidades estatales. En conclusión, a modo de conclusión, los debates paradigmáticos en las teorías internacionales han existido cada vez que se intenta definir el mundo. En razón a esto, en el ánimo de definirse cada cambio dentro del sistema internacional, también emanaban debates que entran en confrontación, demostrando de esta forma la complejidad e ineficiencia de las relaciones internacionales por encontrar un paradigma veraz que explique la realidad holísticamente. Es por esto que cada teoría desde su perspectiva pretende explicar la realidad a través de supuestos. En caso del realismo, define al Estado como el único actor relevante dentro del sistema internacional, colocando la lucha por el poder como una premisa e ignorando la posible participación de otros actores dentro de este mismo sistema internacional.
indican que las relaciones internacionales son por naturaleza conflictivas. De otro lado, en el debate de la sociedad mundial o transnacional, el mundo se rige bajo una dinámica basada en la cooperación, con la aparición de nuevos actores internacionales como las organizaciones no gubernamentales, intergubernamentales, que son capaces de debilitar la acción soberana de los estados. Igualmente, la teoría de la dependencia critica el paradigma de la sociedad mundial, que si bien es cierto se fijan en el mundo como único sistema económico, lo caracterizan por la forma en que el capitalismo lo domina, produciendo una desigualdad en el sistema internacional. Por último, el neorrealismo